parte 4 capítulo 7 Camino corto a Hinark. Al día siguiente, a las 7. Reino de Lauria, capital de Hinark. Cuartel general militar. El general Patagin llegó al cuartel general temprano en la mañana debido a noticias importantes que solo podían transmitirse en el cuartel general. Al llegar al cuartel general, el general Patagin se enteró de la derrota de la flota del Reino de Lauria contra el Reino de Kila en la batalla naval nocturna. El general Patagin no podía creer que pudiera tener lugar una batalla naval de noche, donde no había luz y no se veían barcos enemigos. Pensó, ¿cómo apuntar un arma sin mirar? Esto genera temores de una batalla naval contra el Principado de Uatoine, donde el Principado de Uatoine es asistido por el poder desconocido que es el Imperio Mito. Finalmente, el general Patagin ordenó que los wyverns del ejército principal estuvieran preparados para apoyar a la flota del Reino de Lauria. Los wyverns fueron inmediatamente trasladados a una base aérea en la zona costera para estar más cerca de la flota del Reino de Lauria. Mientras tanto, ordenó que algunos de los wyverns que custodiaban la capital de Hinark y wyverns de otras áreas al sur de Hinark, así como de los ejércitos privados de los aristócratas, se dirigieran al ejército principal para poder apoyar las operaciones, especialmente para la fuerza de avance. Según las noticias, se recolectaron 80 wyverns para apoyar la operación de la fuerza de avance. 8. Frontera del Principado de Uatoine y el Reino de Lauria. Campamento principal de tropas. A las 8, la fuerza principal del Principado de Uatoine se preparó para avanzar hacia Hunark. La información de inteligencia de Mito Empire indicó que había alrededor de 70,000 soldados moviéndose hacia el ejército principal anoche y solo se detuvieron a las 3 de la madrugada. La ubicación de las tropas está a 27 kilómetros de la dirección del ejército principal. Por lo tanto, el general No ordenó que las tropas de izquierda y derecha del ejército principal fueran primero y luego atacaran desde los lados izquierdo y derecho de las tropas opuestas. No habrá cerco debido a que la principal fuerza enemiga está detrás de la fuerza de avance. Era peligroso para las propias tropas quedar atrapadas entre los dos ejércitos. El general Nou también les dijo a las tropas en wyverns de Jim y los aviones de combate de Egei que atacaran la fuerza de avance tan pronto como pudieran. 11. Las tropas del Principado de Uatoine comenzaron a atacar la fuerza de avanzada del Reino de Lauria. Al igual que en la doctrina Blitzkrieg, el ataque se inició utilizando un vehículo blindado y apoyado por un wyvern. El ataque desde 3 lados conmocionó al lado del Reino de Lauria. Los flancos derecho e izquierdo del ejército del Reino de Lauria no estaban preparados para un ataque de la infantería del Principado de Uatoine. El ataque de infantería con ametralladoras de 7,62 mm causó muchas bajas en el lado opuesto sin que el oponente tuviera tiempo de ofrecer una resistencia significativa. Los arqueros tampoco pudieron llegar a las posiciones de las ametralladoras, mientras que la caballería no pudo penetrar una andanada de ametralladoras de 7,62 mm, y mucho menos la infantería armada solo con espadas y lanzas. El general Nou pidió ayuda al Imperio Mito con un ataque aéreo contra el ejército principal del Reino de Lauria, que se dirigía hacia el campo de batalla. El portaaviones ligero Mito Empire envió 60 aerodeslizadores con bombas de racimo para atacar a las tropas principales de inmediato. 8. Profundo en el Reino de Lauria. Reino de Kila. Ejército de movimiento rápido. El ejército de movimiento rápido del Reino de Kila comenzó a moverse pero a un ritmo lento, esperando que la infantería detrás de él lo alcanzara. Se sabe por la información de Mito que hay tropas del Reino de Lauria que están empezando a reunirse frente al rápido movimiento del ejército del Reino de Kila. El ejército del Reino de Lauria estaba justo entre las tropas del Reino de Kila y Hinark. Esto indicaba que las tropas evitarían que las tropas del Reino de Kila llegaran a Hinark. El ejército se formó para poder rodear a las tropas del Reino de Lauria. El ejército de movimiento rápido se dividirá por la mitad para poder flanquear a las tropas por los lados izquierdo y derecho, y las tropas de infantería llevarán a cabo el ataque principal contra las tropas del Reino de Lauria. Esto se debe a que el ejército de rápido movimiento del Reino de Kila se mueve más rápido, por lo que es más probable que haga un cerco. El ejército de movimiento rápido del Reino de Kila corre a toda velocidad sin mucho problema. La infantería y las tropas de infantería que apoyaban al ejército en movimiento rápido fueron transportadas por vehículos blindados y camiones hasta que se sobrecargaron y luego se colocaron detrás del ejército en movimiento rápido. Esas tropas luego atacarían a las tropas del Reino de Lauria desde un costado.
El ejército de movimiento rápido se movió rápidamente hasta que llegó a la parte trasera del ejército del Reino de Lauria y comenzó a rotar para atacar a las tropas del Reino de Lauria por la espalda. Cuando estaban a punto de atacar al ejército que se movía rápidamente, dio una señal a las tropas de infantería que estaban al frente de las tropas de Lauria para atacar juntas. Como resultado, las tropas de Lauria fueron atacadas desde todas las direcciones. Solo se necesitaron 1,5 horas para derrotar a las tropas del Reino de Lauria y, al final, las tropas del Reino de Lauria se rindieron. Después de eso, las tropas del Reino de Kila se movieron rápidamente hacia Hinark sin ningún obstáculo significativo. Se pasan por alto las ciudades que pueden tener fortificaciones demasiado fuertes. Esto se debió a que los tres ejércitos de los tres países debían poder llegar a Hinark al mismo tiempo. Por la noche, el comandante del ejército del Reino de Kila predijo que llegarían a Hinark al día siguiente antes del mediodía. 12. El ejército principal del Reino de Lauria. Las tropas del Reino de Lauria marchaban para llegar al campo de batalla de la fuerza de avanzada con las tropas del Principado de Uatoine. Había una fila larga y ancha de tropas caminando por el prado. De repente, desde la dirección del mar, se acercaron muchos puntos negros silenciosos. El líder de la tropa se preguntó si esta era la tropa de Wyvern que regresaba del asalto naval del Principado de Uatoine. Los puntos negros se acercaban rápidamente, mucho más rápido que el Wyvern. En ese momento, los puntos negros no parecían ser Wyverns, sino objetos voladores pertenecientes al Principado de Uatoine o al Imperio Miro, y las tropas entraron en pánico. Rápidamente, la fila ordenada se convirtió en gente corriendo en todas direcciones. Pero antes de que las tropas pudieran huir del ataque del aerodeslizador de Mito, cayeron bombas de racimo. Cada aerodeslizador lleva 6 bombas de racimo, lo que significa que 70 aerodeslizadores llevan un total de 420 bombas de racimo. Esto tuvo un efecto fatal en el ejército del Reino de Lauria. En una pasada, los 70 aerodeslizadores lanzaron 4 bombas de racimo a la vez, y en esa pasada perecieron más de 150.000 soldados del Reino de Lauria. Cuando el aerodeslizador hizo su segunda pasada y lanzó los restos de la bomba de racimo, el total de bajas del lado del Reino de Lauria ya había llegado a casi 200.000. Más de la mitad de las fuerzas principales del Reino de Lauria murieron o resultaron heridas. Después de eso, el aerodeslizador ametralló usando un cañón de 20 milímetros o un cañón láser. Aunque las víctimas no eran tan grandes como la bomba de racimo, el efecto hizo que las tropas del Reino de Lauria se desmoronaran, y cada uno de ellos trató de salvarse. El ejército principal del Reino de Lauria había sido efectivamente destruido, ya que ninguna unidad permaneció intacta y formada de manera cohesiva. Ninguno de los Wyverns podía apoyarlos porque todos los Wyverns estaban luchando contra los aviones de combate F-1 del Principado de Uatoine en el campo de batalla de la fuerza de avance. El ejército de Wyvern también sufrió una aplastante derrota, solo 5 Wyverns lograron escapar y volar de regreso a Hinark. El ejército de Wyvern también sufrió una aplastante derrota, solo 5 Wyverns lograron escapar y volar de regreso a Hinark. El ejército de Wyvern también sufrió una aplastante derrota, solo 5 Wyverns lograron escapar y volar de regreso a Hinark. Con esta aplastante derrota de las tropas del Reino de Lauria, las fuerzas del Principado de Uatoine pudieron avanzar rápidamente más allá de las posiciones de las principales fuerzas del Reino de Lauria sin ningún obstáculo significativo. Solo quedaron unas pocas de las tropas del Reino de Lauria, y la mayoría se rindió de inmediato sin luchar. Por lo tanto, las tropas del Principado de Uatoine podrían avanzar rápidamente para controlar las áreas y ciudades que estaban en la dirección de las tropas del Principado de Uatoine hacia Hinark. En realidad, las tropas del Principado de Uatoine pudieron llegar a Hinark por la tarde, pero el ataque se pospuso para que las tropas del Reino de Kila pudieran alcanzar y atacar a Hinark. Capital del Reino de Lauria, Hinark. Cuartel general militar. El general Patagin se sintió desesperado escuchando informes tras informes de la derrota de las tropas del Reino de Lauria. Actualmente, las tropas del Principado de Uatoine están en guerra con el resto de las fuerzas principales del Reino de Lauria. Debido a que no hay un ejército más cohesivo del ejército principal, la batalla entre el Principado de Uatoine y el ejército principal es como cazar ciervos, masacrar desde un lado. Ya no había un gran ejército que pudiera evitar que las tropas del Principado de Uatoine o las tropas del Reino de Kila llegaran a Hinark. Todo lo que se puede hacer es ordenar a todas las tropas restantes, incluido el resto de las fuerzas principales que aún pueden recibir órdenes,
que se trasladen a Hinark e intenten defender Hinark. Pero se hizo difícil porque muchos aristócratas que aún tenían tropas optaron por entregarse a las fuerzas del Principado de Uatoineue y las tropas del Reino de Kila para salvarse. Se estimó que no más de 100.000 soldados podrían trasladarse a Hinark. Junto con las fuerzas de defensa de la ciudad en Hinark de hasta 30.000 personas, el número total de tropas que lucharán como máximo es de 130.000 personas. El general Patagin también ordenó que la flota restante del Reino de Lauria se dividiera por la mitad. La mitad de la flota permanecería en Hinark y trataría de proteger a Hinark de los ataques provenientes del mar. La mitad se moverá fuera de Hinark para que si el oponente puede destruir la flota que protege a Hinark, al menos todavía haya una flota de reserva para atacar en el futuro. Mientras tanto, los barcos dañados que aún pueden luchar se utilizarán como una fortaleza flotante que se colocará frente al puerto para evitar un ataque directo al puerto de Hinark. 5. Reino de Lauria, capital real de Hinark. Castillo Hark, Consejo Real. El rey Hark de Lauria se estremeció de ira y miedo al mismo tiempo. Frente a él, el general Patagin informó de la derrota de las tropas del Reino de Lauria. Incluso la gente de Palpadia había desaparecido de Hinark. ¿Qué podemos hacer?, le preguntó al general Patagin, quien estaba arrodillado ante él. Esperamos que su majestad pueda evacuar con parte de la flota existente a Palpadia. Si podemos repeler al enemigo, o si podemos hacer las paces en su nombre, entonces vendremos a recogerlo a Palpadia. Principado de Uatoine, Kingdom of Kila, o Mito Empire, definitivamente no te atrevas a ir a Palpadia porque Palpadia es una de las superpotencias en este mundo, respondió el general Patagin. ¿Quieres que corra como un perro con la cola doblada entre las patas traseras?, preguntó el rey Hark. No sucederá mientras yo viva, continuó. Entonces esperamos que su majestad discuta la paz con nuestros enemigos, preguntó el general Patagin. Al menos podemos preservar el reino de Lauria. No. El rey Hark dijo, transmite mi orden de activar el ejército real, que ahora se encuentra en la antigua capital, Hinark. El ejército real es un ejército de 20.000, que es la fuerza de élite del reino de Lauria. Todo el ejército estaba formado por magos, en su mayoría de clase baja pero bastantes magos de clase alta. Incluso hay un cuerpo especial de magos de alto nivel dentro del ejército real. Todas las tropas están equipadas con mosquetes obtenidos de Palpadia y también tienen muchos cañones mágicos, que también se obtienen de Palpadia. Los mosquetes fueron modificados de tal manera que también funcionaran como bastones mágicos. Además, pasé mi decreto a todas las familias aristocráticas para que le entreguen sus tropas, general Patagin. Cualquiera que viole esto será considerado un rebelde y será sentenciado a muerte junto con su familia. El rey Hark continuó. El general Patagin solo podía agradecer al rey Hark por la oportunidad de liderar este ejército combinado. Aún así, el general Patagin sintió que la oportunidad de ganar no era buena, especialmente porque el rey Hark no brindó la oportunidad de negociar con el enemigo. Aunque recibió órdenes del rey Hark, el general Patagin preparó una pequeña flota de naves de guerra para escapar. La flota de solo 20 barcos estará estacionada en una pequeña ciudad portuaria no lejos de Hinark pero con un puerto bastante escondido. Para evitar que el enemigo se enterara, este barco se movió esta noche al mismo tiempo que partía una flota de patrulla. Parte 4 Capítulo 8, Batalla del puerto de Hinark. El día siguiente. 11. Sede de la Armada en el puerto de Hinark. De acuerdo con la decisión del general Patagin por la noche, la mitad restante de la flota del Reino de Lauria comenzó a ser despachada para poder extenderse a los puertos alrededor de Hinark. Se han enviado más de 300 barcos desde Hinark. Los barcos dañados que no pueden repararse a corto plazo también han sido remolcados fuera del puerto para ser utilizados como fortalezas flotantes. Hay 134 barcos utilizados como fortalezas flotantes. Los barcos recibieron cañones mágicos adicionales de barcos que estaban más dañados e inutilizables. Además, las patrullas se realizan por aire utilizando wyverns. De repente, hubo un informe de la patrulla Wyvern de que había muchos objetos voladores no identificados acercándose a Hinark. Esta cosa coincidía con la descripción del objeto volador de Mito Empire. Estas cosas se movían extremadamente rápido, mucho más rápido que los wyverns, por lo que la intercepción por parte de los wyverns era imposible. Las alarmas se dispararon en todo Hinark.
El comandante del cuartel general naval de Hinark inmediatamente ordenó a todos los barcos que zarparan, y los barcos que habían navegado rápidamente lo esquivaron a toda velocidad. Sin olvidar, el cuartel general naval pidió que las tropas de Wyvern volaran de inmediato. Se esperaba que el objeto volador del Mito Empire disminuyera su velocidad al atacar, permitiendo así la intercepción por parte del Wyvern. Todos los dignatarios militares y civiles huyeron de inmediato a búnkeres subterráneos diseñados para hacer frente a los bombardeos en tierra. Para el registro, Hinark en realidad se divide en dos partes, la ciudad portuaria y la ciudad protegida por la fortificación, que es donde vive el rey del reino de Lauria. Pronto, los 70 aerodeslizadores del Imperio Mito de los portaaviones ligeros llegaron al puerto de Hinark. Inmediatamente atacaron los barcos en el puerto. Los aerodeslizadores están en su mayoría equipados con pequeños misiles de hasta 70 mm FAR equipados con ojivas de plasma. A pesar de su pequeño tamaño, un misil es suficiente para quemar y causar un gran daño a las naves de guerra del reino de Lauria. Cada aerodeslizador llevaba misiles 4X-19 y, por lo tanto, con solo una pasada, todos los barcos en el puerto sufrieron graves quemaduras y muchos de ellos se hundieron de inmediato. El ataque continuó hacia el continente. Todos los objetos militares en Hinark fueron atacados. El Wyvern perteneciente al reino de Lauria que voló e intentó atacar al aerodeslizador no pudo hacer mucho, porque resultó que aunque la velocidad del aerodeslizador disminuyó al realizar ataques, su velocidad aún estaba muy por encima de la velocidad del Wyvern. El Wyvern no pudo alcanzar al aerodeslizador, y en una ocasión muy sorprendente, un Wyvern pudo golpear a un aerodeslizador atacante, con lo cual se abalanzó desde el frente, permitiendo que el Wyvern lo interceptara. Sin embargo, el aerodeslizador no sufrió ningún daño porque estaba protegido por un sistema de escudo. Después de terminar de atacar todas las instalaciones militares, varios aerodeslizadores comenzaron a atacar a los Wyverns. Los aerodeslizadores atacan con sus cañones de bobina de 20 mm. Como resultado, solo 10 Wyverns que habían esquivado primero pudieron escapar del ataque del aerodeslizador. Después de 20 minutos de llevar a cabo el ataque, se vio humo elevándose tanto en el puerto de Hinark como dentro de la ciudad fortificada de Hinark. No quedan estructuras o instalaciones militares en pie. El ataque también destruyó muchos objetos vitales alrededor de la capital de Hinark. Incluso hubo algunas fortificaciones en la ciudad de Hinark que fueron atacadas, por lo que fueron destruidas y, en general, la ciudad de Hinark quedó abierta a los ataques desde el suelo. El aerodeslizador luego voló hacia el mar después de completar el ataque. 30 minutos después, desde el puerto de Hinark, se podía ver en el horizonte que los barcos de Mito se acercaban. Poco después de eso, varios aerodeslizadores comenzaron a atacar nuevamente. El aerodeslizador es del barco de asalto anfibio. Pero el ataque se centró en un área de la costa fuera del puerto de Hinark. El ataque estaba destinado a proteger los desembarcos anfibios que realizarían las tropas del Imperio Mito. Poco después, los barcos de Mito llevaron a cabo un bombardeo en tierra con cañones de 130 mm. Solo una vez dispararon los cañones de 350 mm del crucero de batalla, concretamente en dirección a la fortificación de la ciudad de Hinark. La explosión sacudió toda la ciudad. Todos los edificios y fortificaciones dentro de un radio de 100 m del punto de impacto de la bala fueron aplastados en pequeños pedazos y compactados de modo que si pasaba alguna tropa, no les molestarían los escombros. Debido al efecto devastador del cañón de 350 mm, se interrumpió el uso del cañón de 350 mm durante el ataque. En poco tiempo, una gran cantidad de objetos parecieron emerger de las naves Mito Empire. Fueron los tanques, los AFV y los vehículos de transporte los que salieron del barco de asalto anfibio y se trasladaron a la orilla utilizando el Repulse. El tanque también disparó contra objetivos de aspecto sospechoso en la costa, que posiblemente contenían las tropas del reino de Lauria. Pronto, todo el ejército de Mito había aterrizado y comenzó a caminar hacia la ciudad portuaria de Hinark. Una pequeña parte del ejército permaneció alrededor de la costa para proteger la costa donde desembarcaron las tropas del Imperio Mito. Esto se debió a que la playa se convirtió en un centro logístico para las tropas de Mito, y los barcos de asalto anfibios se acercaban a la costa para descargar varios suministros. Además, alrededor de la costa, se construirá un aeropuerto de emergencia en el que aterrizarán algunos de los aerodeslizadores propiedad tanto del buque de asalto anfibio como del portaaviones ligero perteneciente al Imperio Mito. Además,
se inició un campo de prisioneros de guerra del Reino de Lauria en preparación para acomodar a las tropas rendidas del Reino de Lauria. El viaje de las tropas desde el Imperio Mito hasta la ciudad portuaria de Hinark no fue tan largo, ya que las tropas del Imperio Mito tardaron menos de 20 minutos. No hubo resistencia en absoluto durante el viaje de las tropas del Imperio Mito. Incluso los civiles esquivaron cuando vieron pasar las tropas del Imperio Mito. Además de las fuerzas terrestres y aéreas, Mito Empire también desplegó varias naves estelares de clase destructor equipadas con módulos de aterrizaje que estaban llenos de soldados oscuros. Esto se hace como precaución en caso de que sucedan cosas que no son deseables. El líder Mito está muy cansado de las tropas de magos que pueden usar magia. Si es necesario, el turboláser de esta nave estelar puede realizar un bombardeo orbital para destruir a Hinark de un solo golpe. Además, los sensores del destructor están enfocados en Hinark para mapear Hinark con gran detalle y observar todo lo que sucede en Hinark. Debido a los efectos del bombardeo aéreo y el uso de cañones, las tropas del Reino de Lauria que se encontraban en la ciudad portuaria de Hinark no pudieron hacer mucho para luchar contra las fuerzas del Imperio Mito. Además, cuando se ve, la calidad del ejército en términos de tecnología y entrenamiento es muy diferente, más que miles de años de diferencias tecnológicas. Ninguna de las tropas de Mito resultó herida, aunque en varias ocasiones las tropas del Reino de Lauria pudieron usar arcos para atacar a las tropas del Imperio Mito. Esto se debe a que las tropas de Mito usan uniformes de Stormtrooper que tienen una armadura compuesta. Después de una lucha prolongada, todas las tropas del Reino de Lauria se rindieron y los prisioneros de guerra comenzaron a ser sacados de la ciudad hacia el área de la zona de aterrizaje, donde se había hecho un campamento para acomodar a los prisioneros de guerra. La guerra se llevó a cabo durante bastante tiempo porque se llevó a cabo en la ciudad, por lo que fue prácticamente una guerra de la ciudad. Pero las tropas del Imperio Mito tienen escáneres que pueden encontrar las tropas del Reino de Lauria escondidas en los edificios. Además, el droide sonda se utilizó para observar las inmediaciones de las tropas del Imperio Mito. Además, el droide sonda también escanea para encontrar y mapear caminos secretos subterráneos que pueden ser utilizados por las tropas del Reino de Lauria. La guerra se complicó por la presencia de civiles que a menudo se hicieron amigos de las tropas del Reino de Lauria. Pero las tropas del Imperio Mito usaron la configuración de aturdimiento en casos como este, para no herir a los civiles. Poco a poco, la ciudad portuaria fue conquistada. Al caer la noche, las tropas del Imperio Mito permanecieron en el puerto de Hinark, sin atacar el interior de la ciudad de Hinark, que estaba dentro de las fortificaciones de la ciudad. Sin embargo, las fuerzas especiales del Reino de Lauria, en forma de asesinos y otras fuerzas especiales, llevaron a cabo ataques durante toda la noche. En este caso, las tropas del Imperio Mito solo estaban defendiéndose. 6. Búnker militar, ciudad de Hinark. El general Patagin se horrorizó al saber que la parte del puerto de la capital de Hinark había sido tomada por las tropas del Imperio Mito. Se estimó que el ataque del ejército de Mito a la ciudad de Hinark tendría lugar mañana. Con este desarrollo, se hizo imposible para el ejército real llegar a la capital de Hinark en tan poco tiempo. El general Patagin hizo planes para la evacuación de la familia real y el gobierno a la antigua capital de Hinark si las condiciones se volvían críticas. Las tropas que contengan el ejército real se utilizarán para defender el corredor para el traslado de la capital. Las tropas se enfrentarán a tropas del reino de Kila. Una parte de la fuerza principal que logró reunir y el resto de las fuerzas de seguridad regionales que estaban cerca de la frontera se utilizarían para bloquear el Principado de Watoine las fuerzas de ese antes de que pudieran llegar a Hinark. Mientras tanto, las tropas dentro de la ciudad de Hinark obstaculizarán a las tropas del Imperio Mito. En apoyo de eso, se ordenó a todos los buques de guerra restantes del Reino de Lauria que navegaran inmediatamente a la antigua capital de Hinark. Atracaron en el puerto pesquero más cercano a Hinark. Hinark es una ciudad situada en el interior. La excepción fue la pequeña flota anclada por Hinark que podría usarse para una evacuación de emergencia en el extranjero, posiblemente a Palpadia. Las rutas de escape se prepararon cuidadosamente y se desplegaron varias tropas de élite para proteger a las fuerzas de refugiados. Mañana por la mañana, el general Patagin y los demás generales persuadirán al rey Haark para que huya de Hinark. Si es posible, se espera que el rey Haark y otros funcionarios de alto rango huyan a Palpadia según lo planeado, pero si el rey no quiere, entonces se espera que el rey Haark huya a la antigua capital de Hinark. Esto fue para evitar que el reino de Lauria se derrumbara. Para evitar el ataque nocturno,
había un número de tropas de vanguardia y asesinas pertenecientes al reino de Lauria montando guardia en las ruinas cerca de la fortificación de la ciudad de Hinark frente al puerto. En caso de ataque, la tarea de estas tropas es dar una alerta temprana a otras tropas. Además, se reforzó la seguridad de Castle Haak. También se ordenó a algunas tropas que realizaran ataques limitados. Esto se hace para que las tropas del Imperio Mito no puedan descansar, por lo que se espera que tarde más en descansar para que pueda darle tiempo a las tropas del reino de Lauria. Parte 4 Capítulo 9 El asedio de Hinark. Por la noche. Puerto de Hinark, reino de Lauria. Mito Empire usa droid sonda para patrullar el área del puerto de Hinark. Esto se debe a que se reducen las bajas que pueden surgir si se utilizan tropas para realizar patrullas. Además, para que la tropa pueda descansar. Los droid sonda tienen un sistema de escudo simple que solo puede resistir unos pocos disparos del blaster manual. Sin embargo, fue suficiente para defender al droide sonda de las flechas y lanzas que pudiera poseer el reino de Lauria. Durante la noche, el droide sonda encontró y detuvo una serie de pequeños ataques del reino de Lauria que estaban destinados a evitar que las tropas del Imperio Mito descansaran. Mañana a las 8. Las tropas del reino de Lauria se habían preparado para luchar con todas sus fuerzas para bloquear el ejército de Mito. Sin embargo, no hubo ningún movimiento significativo en la zona del puerto donde se encontraban las tropas de Mito. Sin embargo, en el aire, varios aerodeslizadores de Mito volaron en círculos en la ciudad de Hinark. De vez en cuando, el aerodeslizador se abalanzaba y atacaba la concentración de las tropas del reino de Lauria, tanto con cañones helicoidales como con cohetes FAR. Esto provocó que las tensiones por parte de las tropas del reino de Lauria siguieran aumentando a pesar de que no hubo ataques significativos a excepción de varios ataques de artillería. El ejército de magos del reino de Lauria estaba exhausto de intentar resistir los ataques de artillería contra el Palacio Real. 8. Tropas del reino de Kila en ruta hacia Hinark. Los exploradores del ejército del reino de Kila descubrieron el movimiento de las tropas del reino de Lauria moviéndose hacia ellos. Las observaciones de exploradores que usan wyverns muestran que las tropas están equipadas con mosquetes y la mayoría de ellos son magos. Por lo tanto, existe un riesgo bastante alto para las tropas del reino de Kila si realizan una batalla frontal. Por lo tanto, el liderazgo de las tropas del reino de Kila decidió llevar a cabo un ataque aéreo a gran escala para destruir el ejército. Desplegarían los aviones F-1 y los wyverns que habían sido transferidos a bases aéreas improvisadas dentro del territorio del reino de Lauria. La cúpula del reino de Kila también se ha puesto en contacto con las tropas de Mito para solicitar apoyo aéreo. Se eligió una zona llana de la pradera como lugar de la batalla. Alrededor de la pradera colocaron artillería en forma de cañones y morteros. No había árboles altos en el área para poder maximizar los ataques aéreos y de artillería. Debido a las preocupaciones sobre las tropas cuerpo a cuerpo, la infantería no se utilizará para esta batalla. Solo se utilizan tropas con alta movilidad, es decir, vehículos blindados y tropas equipadas con camiones armados con ametralladoras. La ametralladora se utilizará en su máximo alcance efectivo para minimizar el riesgo. 9. Las tropas del ejército real del reino de Lauria avanzaron con cautela hacia las tropas del reino de Kila. No había ninguna gran concentración de tropas. Las tropas se dividen en muchos grupos de tropas pequeños, y entre ellos hay un ejército de magos que se usarán para proteger a las tropas de los ataques aéreos. Varios wyverns parecían estar volando en círculos, protegiendo a las tropas del ejército real. Después de haber caminado desde el amanecer, finalmente entraron en un área de pradera cerca de donde estaban las tropas del reino de Kila. De repente, el liderazgo del ejército real recibió noticias de las tropas de wyvern que estaban por encima de las tropas de que habían visto muchos objetos voladores no identificados, posiblemente pertenecientes al enemigo. Para evitar bajas de los wyverns del reino de Lauria, los wyverns fueron retirados, tratando de cubrirse y esconderse detrás de las nubes. Esos objetos voladores resultaron ser aviones de combate F-1 pertenecientes al rey de Kila. Se acercaron rápidamente y varios aviones comenzaron a disparar FAR-1. Cuando el cohete FAR-1 se acercó a las tropas del reino de Lauria, apareció una burbuja transparente que impidió que el FAR-1 golpeara a las tropas del reino de Lauria. El FAR-1 explotó cuando tocó la burbuja transparente. Como resultado, ninguna tropa del reino de Lauria resultó herida, pero la burbuja transparente colapsó inmediatamente cuando fue golpeada por la explosión del FAR-1.
La burbuja es un escudo mágico creado por el escuadrón de magos. Parecía que el mago que hizo el escudo mágico estaba muy agotado y se estaba quedando sin maná, pero en un grupo, había varios magos que estaban listos para lanzar el escudo mágico, y el mago que se quedó sin maná inmediatamente bebió pociones para recuperarse. Su estado. Al ver la protección del mago en forma de escudo mágico, los aviones de combate de F1 cambiaron de táctica atacando con ametralladoras. Pero las tropas a las que se les disparó parecían que también podían lanzar escudos mágicos individualmente. Sin embargo, muchos de los escudos mágicos utilizados por los individuos no resistieron los ataques de las ametralladoras. Aproximadamente un tercio de las tropas que fueron ametralladas se convirtieron en víctimas debido a la falla de sus escudos mágicos. Sin embargo, los pilotos de caza de F1 se dieron cuenta de que el número de balas que llevaban era limitado y les era imposible ametrallar a todas las tropas del Reino de Lauria. Como resultado, llevaron a cabo un ataque combinado en el que dispararon una andanada de ametralladoras y luego dispararon el F-1. Como resultado, fue bastante devastador para las tropas del Reino de Lauria. Un aluvión de ametralladoras debilitó los escudos mágicos lanzados por los magos, de modo que cuando se disparó F-1, el escudo mágico era lo suficientemente débil como para proteger a las tropas de las explosiones de F-1 cuando explotó en el escudo mágico. Sin embargo, debido a que la explosión del F-1 no está dirigida directamente a las tropas que reciben disparos, hay una reducción en la efectividad de la explosión del F-1 contra las tropas del Reino de Lauria. De igual forma, las bombas que fueron lanzadas por algunos de los aviones de combate F-1 del Reino de Kila experimentaron una disminución en su efectividad debido a que explotaron al impactar contra el escudo mágico. Sin embargo, debido a su alto poder explosivo, las bajas en el ejército del Reino de Lauria se mantuvieron altas. Además, debido a que los magos que lanzan escudos mágicos suelen estar cerca, también se convierten en víctimas. La reducción del mago hizo que la defensa de las tropas del Reino de Lauria contra los ataques aéreos disminuyera rápidamente. Momentos después, los wyverns del Reino de Kila también llegaron al campo de batalla y comenzaron a atacar a las tropas del Reino de Lauria. Pero al igual que con los luchadores de F1, su efectividad de ataque cae drásticamente. Cuando los aviones de combate F1 y los wyverns del Reino de Kila estaban ocupados atacando a las tropas del Reino de Lauria, de repente desde arriba, apareció un ataque de las tropas de wyvern del Reino de Lauria. Los wyverns que se habían estado escondiendo detrás de las nubes se abalanzaron y atacaron los aviones de combate F1. Sin embargo, la velocidad y agilidad del caza F1 no es rival para el wyvern, por lo que la mayoría de los aviones de combate pueden evitar los ataques de los wyvern. Sin embargo, hubo 3 aviones de combate F1 que se convirtieron en víctimas del Reino wyvern de Lauria. 2 de los aviones explotaron porque fueron alcanzados por bolas de fuego del wyvern, y uno pudo realizar un aterrizaje de emergencia no lejos del campo de batalla, a pesar de haber sido quemado por la bola de fuego del wyvern. Sin embargo, después del primer ataque del reino de los wyvern de Lauria, se convirtieron en presas ya que fueron perseguidos y aniquilados por los aviones de guerra del Reino de Kila. Ninguno de los wyverns escapó al ataque del caza de F1. Pero cuando el wyvern atacó, las tropas del Reino de Lauria pudieron reorganizarse para que las tropas que no estaban protegidas por el mago pudieran volver a estar protegidas por el mago y pudieran moverse rápidamente a las posiciones del Reino de Kila. Cuando llegaron a una distancia de 4 kilómetros de la posición de las tropas del Reino de Kila, la artillería del Reino de Kila comenzó a disparar sin parar. Las intensas explosiones de proyectiles de cañón y mortero hicieron que el maná de los magos protectores del ejército se agotara rápidamente. Asimismo, el maná de cada miembro de la tropa también se agotó, por lo que rápidamente se convirtieron en víctimas del fuego de artillería. Arriba en el cielo, los aviones de combate F1 y los wyverns del Reino de Kila están comenzando a atacar nuevamente después de que terminaron de eliminar a los wyverns pertenecientes al Reino de Lauria. Sin embargo, debido a la disciplina y la mentalidad altamente entrenada del ejército real, las tropas del ejército real no se dispersaron sino que permanecieron en formación para atacar las posiciones de las tropas del Reino de Kila. Como resultado, la distancia entre los dos ejércitos se estaba acercando. Finalmente, las tropas del Reino de Lauria alcanzaron un alcance de ametralladoras de 1500 m, y las ametralladoras del Reino de Kila abrieron fuego contra las tropas del Reino de Lauria. Más del 30% de las tropas del Reino de Lauria habían caído víctimas. Además, los aviones de combate de F1 se vieron obligados a regresar a la base porque se quedaron sin municiones.
A pesar de que las tropas del Reino de Lauria fueron ametralladas, debido al escudo mágico, las tropas del Reino de Lauria pudieron evitar la destrucción total de sus tropas. Rápidamente se acercaron a una distancia de 500 ma y comenzaron a atacar usando varios hechizos mágicos. Como resultado, las tropas del Reino de Kila se vieron obligadas a luchar mientras se retiraban del campo de batalla. Varias tropas del Reino de Kila también fueron víctimas de varios hechizos mágicos del Reino de Lauria. De repente, apareció en el cielo una gran cantidad de objetos voladores acercándose. Resultó ser un aerodeslizador propiedad del Imperio Mito. Rápidamente comenzaron a atacar a las tropas del Reino de Lauria usando bombas de racimo, far y pistolas de bobina. Debido al poder explosivo mucho mayor de la munición utilizada por el Imperio Mito en comparación con la munición utilizada por el Reino de Kila, la protección del escudo mágico de los magos del Reino de Lauria se vuelve mucho menos efectiva. Además, la mayor capacidad de carga del aerodeslizador hace que la menor cantidad de municiones sea mayor. Todo esto resultó en que las tropas del Reino de Lauria no pudieran resistir los repetidos ataques de la artillería del Reino de Kila y los ataques aéreos del Imperio Mito. Solo tomó 15 minutos antes de que el ejército del Reino de Lauria fuera finalmente destruido. Media hora después, las tropas del Reino de Kila se dirigieron nuevamente hacia la capital del Reino de Lauria, Hinark. En otro lugar, tropas del Principado de Uatoine en ruta hacia Hinark. El ejército del Principado de Uatoine se movió a gran velocidad hacia Hinark. No hubo muchos obstáculos significativos que enfrentaron las tropas del Principado de Uatoine. El único obstáculo fue un ejército de casi 10.000 que intentaba bloquear las fuerzas del Principado de Uatoine. Pero las tropas estaban cansadas, carecían de descanso y comida, y no tenían buen equipo militar. Por lo tanto, la moral de las tropas estaba muy baja, y las tropas del Principado de Uatoine solo necesitaron 15 minutos de batalla antes de que las tropas del Reino de Lauria se rindieran. 2. Elementos rápidos de las fuerzas del Reino de Kila y el Principado de Uatoine comenzaron a ingresar al territorio de Hinark y, a plena vista, apareció la fortaleza de Hinark. Detrás de ellos seguía la infantería que llegaría a Hinark por la tarde. 15 minutos después, la fortaleza de Hinark comenzó a ser atacada desde 3 direcciones diferentes. Las tropas del Principado de Uatoine y del Reino de Kila comenzaron a bombardear los muros del fuerte con artillería compuesta por cañones y morteros. El objetivo es derribar el fuerte y reducir la resistencia de las tropas del Reino de Lauria que están sobre el fuerte. Muchos cañones apuntaban a la puerta del fuerte. Por otro lado, las tropas del Imperio Mito comenzaron a moverse hacia la fortaleza de Hinark a través de la sección del fuerte que había sido destruida por el bombardeo costero el día anterior. El movimiento comenzó con la entrada de droid sonda que sobrevolaron los edificios existentes en busca de tropas del Reino de Lauria que pudieran estar escondidas o concentrándose en atacar. El droide sonda también atacaba ocasionalmente a las tropas del Reino de Lauria a la vista. Varios magos del Reino de Lauria intentaron luchar contra el droide sonda, pero debido a que el droide sonda estaba equipado con un sistema de escudo, el ataque a menudo fallaba y el mago atacante era víctima del ataque de regreso del droide sonda. Sin embargo, hubo algunos casos en los que el ataque tuvo éxito, ya que el mago atacante era de alto rango y, por lo tanto, tenía una gran capacidad de ataque. Pero otra vez, el ataque del droide sonda fue seguido por un ataque de tropas de infantería del Imperio Mito, apoyado por ataques aéreos de aerodeslizadores. Sin embargo, debido a que la batalla que tuvo lugar dentro de una ciudad, la lucha se degradó a una guerra urbana, el ritmo de las tropas de Mito no fue tan rápido. Varias veces, las tropas del Reino de Lauria pudieron contraatacar escondiéndose en edificios o ruinas existentes. Debido a que las tropas del Imperio Mito usaban armaduras de soldados de asalto equipadas con armaduras compuestas, los ataques en forma de ataques con flechas y espadas casi no causaron bajas significativas. Varias de las tropas de Mito resultaron heridas, pero fueron evacuadas rápidamente del campo de batalla y recibieron tratamiento. Debido a las calles relativamente estrechas, los tanques del Imperio Mito solo son útiles para asegurar las carreteras principales. Después de media hora, las tropas del Principado de Uatoine pudieron irrumpir en la fortaleza de Hinark, y las tropas de vehículos blindados comenzaron a ingresar a la ciudad de Hinark, seguidas por tropas de infantería en camiones modificados agregando armaduras y ametralladoras. Sin embargo, después de tomar con éxito el control de los puestos defensivos en la fortaleza de Hinark, las tropas del Principado de Uatoine comenzaron a reducir la velocidad debido a que necesitaban librar una guerra en la ciudad.
10 minutos después de que las tropas del Principado de Uatoine lograran ingresar a la ciudad de Hinark, las tropas del reino de Kila también lograron atravesar la fortaleza de Hinark y entrar en la ciudad. Al igual que les sucedió a las fuerzas del Principado de Uatoine, después de que lograron asegurar el fuerte y varios puestos de avanzada alrededor del fuerte, se enfrentaron a una guerra de la ciudad que fue bastante difícil de llevar a cabo rápidamente. Comenzó a haber bajas tanto en las tropas del Principado de Uatoine como del reino de Kila. Lento pero seguro, las fuerzas del Principado de Uatoine, el reino de Kila y el Imperio Mito se están moviendo hacia el castillo Haark. Mientras tanto, en el búnker militar Hinark, el general Patagin monitorea continuamente el progreso de la batalla. Aunque se vio claramente que era imposible ganar la batalla en Hinark, el movimiento de las tropas enemigas era bastante lento debido a que tenían que lidiar con una guerra urbana. El general Patagin vio que aún había tiempo después del anochecer para evacuar a todo el personal militar y la familia real fuera de Hinark y pronto navegaría utilizando los barcos que se habían preparado con anticipación. Había unos cientos de barcos restantes que habían comenzado a reunirse alrededor de la antigua capital de Hinark. El general Patagin comenzó a ordenar a todas las tropas fuera de Hinark que se trasladaran a la antigua capital de Hinark y formaran una línea defensiva allí. Solo quedaban un poco más de 3.000 soldados del ejército real, y se les ordenó regresar a Hinark. Se estimó que aún quedaban alrededor de 20.000 tropas que podrían movilizarse para reunirse en Hinark. El general Patagin también seleccionó varias ciudades en la parte más al sur del reino de Lauria como ciudades que podrían usarse como ruta de escape si la ciudad de Hinark caía en manos enemigas. Ordenó a las tropas que no podían reunirse en Hinark que se reunieran en esas ciudades. En general, el general Patagin quería que la guerra se pospusiera el mayor tiempo posible para que el enemigo perdiera la voluntad de luchar y el reino de Lauria pudiera solicitar la paz en términos más favorables que si el reino de Lauria fuera derrotado de manera decisiva. La guerra se puede prolongar moviendo el centro de gobierno a ciudades alrededor del reino de Lauria, que tiene una defensa bastante fuerte. Sería mejor si la familia real pudiera huir a Palpadia para que no sean tocados por el enemigo. El general Patagin se preparó para partir hacia el palacio para persuadir nuevamente al rey Haark de que huyera a Palpadia o huyera a la antigua capital de Chinhaark. Se espera que por la noche se lleve a cabo la evacuación, y los palacios y edificios puedan ser vaciados de todo lo preciado e importante. Por la mañana, se espera que las tropas de Hinark puedan comenzar a retirarse a Hinark. Parte 4 Capítulo 10, La caída del reino de Lauria. 3. Frente a la costa de la capital del reino de Lauria, Hinark. En los barcos de asalto anfibios propiedad de Mito Empire, se vieron 6 aerodeslizadores de tipo utilitario en cada barco cargado por fuerzas especiales de Mito Empire. 2 aerodeslizadores están llenos de Dark Troopers, hasta 16 robots por aerodeslizador, y 4 aerodeslizadores están llenos de 8 tropas especiales por aerodeslizador. Hay un total de 36 aerodeslizadores de tipo utilitario a bordo de 6 barcos. También están preparados 12 aerodeslizadores tipo caza que serán lanzados desde portaaviones ligeros como escoltas. Un total de 192 fuerzas especiales y 192 soldados oscuros fueron cargados en los aerodeslizadores. Pronto, un grupo cercano de aviones de combate aerodeslizadores del portaaviones ligero siguió a los aerodeslizadores mientras volaban hacia el castillo de Haark. 3:30 Castillo Haark. La tensión se siente en Castle Haark, especialmente en las tropas que custodian Castle Haark. Esto se debe a que el campo de batalla se acerca lentamente al castillo Haark desde 3 direcciones. Las tropas en Castle Haark son las mejores tropas que tiene el reino de Lauria. Aunque se veían muy tensos, las tropas pudieron mantener su profesionalismo. Se habían preparado varias tropas para proteger la ruta de evacuación fuera de la ciudad y hacia la aldea portuaria cerca de Hinhaark, donde se ubicaban los barcos que se utilizarían para la evacuación. De repente, un grupo de carruajes tirados por caballos se acercó rápidamente al edificio del castillo. Al llegar frente a la puerta, el general Patagin y sus guardias se apearon y se apresuraron a entrar al edificio del castillo de Haark. Pero antes de que entraran al edificio del castillo, había muchos objetos voladores acercándose al castillo Haark. Esos objetos voladores eran aerodeslizadores del Imperio Mito. Gritó el general Patagin, ordenando a todas las tropas que se pusieran a cubierto porque era seguro que habría un ataque aéreo en el castillo Haark. Con la llegada del aerodeslizador, una gran cantidad de droids sonda comenzaron a moverse hacia el área del castillo de Haark.
Estaban allí para vigilar el campo de batalla y matar a las tropas del Reino de Lauria que estaban al alcance de su fuego láser. Con el grito del general Patagin, varios aerodeslizadores se separaron de la formación y se movieron para atacar el castillo Haark. Atacan usando solo pistolas de bobina y FFAR. Debido a que las tropas en Castle Haark son tropas de élite del Reino de Lauria, pueden defenderse de los ataques usando escudos mágicos. Aún así, todavía hubo bajas del lado de las tropas del Reino de Lauria. El resto de las tropas se vieron obligadas a esconderse para no ser golpeadas por el aerodeslizador del Imperio Mito. Tan pronto como el aerodeslizador del caza ataca, 12 aerodeslizadores que contienen Dark Troopers descienden en varios puntos estratégicos en Castle Haark y bajan sus Dark Tupes. El Dark Trooper estaba armado con un blaster de repetición y una espada de energía, una versión simplificada del sable de luz. El aerodeslizador no aterrizó, solo se mantuvo a una altitud de 25 a 50 m, y los Dark Troopers saltaron e inmediatamente atacaron a las tropas del Reino de Lauria. Con la agilidad y la velocidad del Dark Trooper, las tropas del Reino de Lauria, incluidos los magos, no pudieron reaccionar lo suficientemente rápido como para poder lidiar con el Dark Trooper de manera efectiva antes de que fueran asesinados por el Dark Trooper. El mago, que estaba ubicado bastante lejos del Dark Trooper, pudo lanzar algunos hechizos mágicos sobre el Dark Trooper, pero debido a que el Dark Trooper estaba equipado con un sistema de escudo y una fuerte armadura, los hechizos mágicos no tenían sentido para el Dark Trooper. No pasó mucho tiempo antes de que casi todas las tropas del Reino de Lauria fueran asesinadas en la puerta principal. Antes de que eso sucediera, el general Patagin y sus guardias entraron inmediatamente al edificio del castillo y se dirigieron a la sala de mando del castillo Haark. Inmediatamente tomó el mando de las fuerzas de defensa del castillo Haark. Inmediatamente, pidió ayuda a las tropas fuera del castillo para ayudar a las tropas dentro del castillo Haark. Momentos después de que los Dark Troopers atacaran, fue el turno de las fuerzas especiales del Imperio Mito de descender del aerodeslizador. Un total de 120 fuerzas especiales atacaron Castle Haark. 60 Dark Troopers y 20 Probe Droids formaron la primera ola. El resto de las fuerzas especiales aseguraron el exterior del castillo, y un pequeño número de otros Dark Troopers invadieron los edificios del castillo por otros medios. Los Dark Troopers, que se convirtieron en las tropas de avanzada que atacaron el castillo, eliminaron rápidamente a todos los soldados que encontraron. Incluso el mago apenas se movió contra los Dark Troopers. Esto se debió a que la velocidad de reacción, la agilidad y la velocidad del Dark Trooper superaron la velocidad de los hechizos de lanzamiento de magos. Antes de que el mago terminara de lanzar el hechizo, el Dark Trooper se acercó y mató al mago. Además, el Dark Trooper está armado con un blaster de repetición capaz de disparar una gran cantidad de rayos blaster en poco tiempo. En resumen, es una versión ametralladora de una versión blaster. Las tropas del Imperio Mito despejaron rápidamente el castillo de una habitación a otra. En un lugar, hay una habitación que está protegida por una gran cantidad de tropas, pero debido al Dark Trooper que está acompañado por fuerzas especiales, las tropas de guardia de la habitación pueden ser neutralizadas. La habitación también estaba protegida por una gruesa puerta de hierro, pero el hierro era de baja calidad. Los Dark Troopers penetraron rápidamente la puerta de hierro con una espada de energía. Detrás de la puerta de hierro estaba la sala de mando de defensa del castillo, donde estaba el general Patagin. Los oficiales militares de alto rango en la habitación se asustaron al ver varios rayos de luz que penetraban la puerta de hierro y comenzaron a atravesar rápidamente la puerta. Perdieron el coraje y la moral frente al enemigo, viendo un rayo de luz capaz de perforar el acero. Cuando se cortó la puerta y el Dark Trooper entró en la habitación, estaban a punto de darse por vencidos, pero varios guardias en la habitación atacaron al Dark Trooper con espadas. Como resultado, Dark Trooper mató a todos en la habitación sin excepción. Cuando las fuerzas especiales entraron en la habitación, no había sobrevivientes del lado opuesto, incluido el general Patagin. Fuera del castillo, las tropas a las que el general Patagin pidió que se trasladaran al castillo Haark y ayudaran a las tropas en el castillo Haark contra las tropas del Imperio Mito tuvieron que enfrentarse a ataques de aerodeslizadores alrededor del castillo, y al acercarse al castillo tuvieron que enfrentarse a los blásteres repetidos instalados por el Imperio Mito. Tropas para bloquearlo. Como resultado, hubo muchas bajas para las tropas del Reino de Lauria y no pudieron acercarse al castillo Haark en absoluto. Después de 15 minutos, las tropas del Imperio Mito casi tomaron el control de todo el castillo Haark y comenzaron a acercarse a la habitación del rey Haark.
Con un movimiento sincronizado, varios grupos de tropas invadieron la sala del trono y las habitaciones circundantes. Toda resistencia fue aplastada sin piedad. Solo toma menos de 3 minutos para que un grupo de tropas ingrese a la sala del trono y encuentre al rey Haark en su trono. Sin más preámbulos, el rey Haark quedó incapacitado por el aturdimiento de un blaster tan pronto como las tropas entraron en la sala del trono y aseguraron la habitación, y sin esperar, el rey Haark fue sacado del castillo y puesto en el aerodeslizador que esperaba. Cuando el aerodeslizador comenzó a despegar, la puerta del aerodeslizador se abrió deliberadamente para revelar al cautivo rey Haark. Por lo tanto, la resistencia de las tropas del reino de Lauria se derrumbó. El aerodeslizador que transportaba al rey Haark estaba en el aire, acompañado por varios cazas aerodeslizadores, dirigiéndose directamente a la isla Terminus sin detenerse en los buques de guerra del Imperio Mito. Oh. Planet Trante, ciudad de Nueva York. Centro de Investigación E35T2, Centro de Investigación de Piedra Mágica. Se vio a un investigador de Twi'lek cabeceando en un escritorio de monitor conectado a una gran computadora controlada por un cerebro droide. La computadora está conectada a una piedra mágica y actualmente está conectada a una piedra mágica real ubicada en algún lugar del planeta Trante. La investigación demuestra que cada planeta de clase M encontrado tiene la piedra mágica original dentro del planeta. Actualmente, la computadora está escaneando el puerto de conexión en la piedra mágica original. Este puerto de conexión es el enlace entre la piedra mágica original y otras piedras mágicas. Estos puertos están protegidos con contraseña y otros sistemas son muy sofisticados y cada puerto es diferente. No se sabe cuántos puertos están activos, pero la cantidad de puertos es muy grande. Esto hace que el proceso encuentre puertos que se pueden ingresar en un trabajo muy largo y requiere capacidades informáticas muy altas. De repente, el investigador se sobresaltó por una alarma que sonó en su monitor. Uno de los puertos se abrió con éxito. El investigador se conectó directamente a través del puerto al sistema de procesamiento central de la piedra mágica original del planeta Trante. El investigador realiza un comando simple, viendo cuáles son los contenidos del almacenamiento en el sistema de procesamiento central. Parecía que se estaba transfiriendo una cantidad tan grande de datos desde la piedra mágica a la computadora, y en solo unos segundos, la computadora en la instalación colapsó. Como resultado, se activaron las alarmas en toda la instalación y el personal de investigación y las fuerzas de seguridad se movilizaron de inmediato para solucionar el problema. El jefe de la instalación se acercó al investigador de Twi'lek y le preguntó qué había sucedido. El investigador explicó lo que sucedió mientras comenzaba a reiniciar la computadora existente. La conexión con la piedra mágica se desconecta, por lo que la computadora no vuelve a fallar. Varios otros investigadores comenzaron a llegar y ayudar al investigador Twi'lek a ver los datos que habían sido transferidos desde la piedra mágica original del planeta Trante. Después de un tiempo, vieron que los únicos datos eran una lista de archivos en el almacenamiento de la piedra mágica, pero había muchos y su tamaño era enorme. Esto hace que la computadora se bloquee, incapaz de manejar demasiados datos. Una cosa que es cierta de ese incidente es que ahora es posible acceder al sistema de procesamiento central de la piedra mágica original, especialmente la piedra mágica original del planeta Trante. Esta noticia se informó de inmediato a los líderes de Mito en Yakarta y a otros investigadores que trabajan en este campo. La caja de Pandora se ha abierto con éxito. Parte 4 Capítulo 11 Consecuencias. Parte 4 Capítulo 11 Consecuencias. Un día después de que arrestaran al rey Haark. Con la noticia de que la capital de Hinark había caído en manos del Imperio Mito, el Principado de Uatoine y el Reino de Kila, y también el rey Haark había sido capturado por el Imperio Mito, todo el Reino de Lauria fue capturado. Después de que el ejército del Reino de Lauria se rindiera, se formó un gobierno de emergencia del Reino de Lauria, dirigido por nobles que tenían el rango más alto y no estaban involucrados en la guerra. El gobierno de emergencia declaró la rendición incondicional a los 3 países opuestos del Reino de Lauria. Luego, los ejércitos de los 3 países fueron enviados para ayudar al Reino de Lauria a recuperarse. Por el momento, las fuerzas armadas del Reino de Lauria estaban congeladas, a excepción de las tropas de Wyvern que se utilizaban para realizar patrullas aéreas. Todas las tropas restantes se anotaron para que pudieran usarse para formar el ejército del nuevo Reino de Lauria. Una semana después de eso. Principado de Uatoine, ciudad de Uatoine. Jardín de Loto.
A la reunión asistieron varios altos cargos del Principado de Watoine, junto con el rey del reino de Kila, por teléfono. En la reunión se discutió el destino del reino de Lauria, donde actualmente el Principado de Watoine y el reino de Kila son dos de los tres vencedores de la guerra. El Principado de Watoine había entregado al gobierno provisional del reino de Lauria una solicitud de compensación por la guerra que acababa de terminar. La compensación fue el pago de los gastos de guerra incurridos durante la guerra contra el reino de Lauria más el 50% como multa. Además, se pidió que el territorio del reino de Lauria que limita con el Principado de Watoine actuara como amortiguador entre los dos países. La tierra total es el 5% de la superficie total del reino de Lauria. El reino de Kila hizo lo mismo. Sin embargo, todavía están adivinando qué está pidiendo o haciendo el Imperio Mito como el jugador principal en este conflicto en Rhodinius. Por eso, tanto el Principado de Watoine como el reino de Kila realizarán una conferencia de alto nivel para discutir esto y el futuro del continente Rhodinius. Una semana después de eso. Principado de Watoine, ciudad de Watoine. Jardín de Loto. Se llevó a cabo una conferencia oficial de 3 días sobre el resultado de la guerra ganada por el Principado de Watoine, reino de Lauria. Cada país está representado por el máximo responsable de esta guerra, a saber: Primer ministro Tanaka del Principado de Watoine. Rey Togran del reino de Kila. Almirante Iraisil del Imperio Mito. Por supuesto, hubo muchos ayudantes de los 3 líderes que asistieron a esta conferencia. En la reunión, la gente habló sobre el futuro del continente Rhodinius y el destino del reino de Lauria. Los resultados de la reunión fueron: el reino de Lauria cambió a la República de Lauria. Las elecciones generales se llevarán a cabo como máximo un año después de que termine esta conferencia. Se abolió la posesión de territorio por parte de la nobleza, excepto la propiedad privada de los nobles. Los jefes regionales siguen siendo dirigidos por los nobles que dirigían la región antes, al menos hasta que se elija un nuevo líder. Aprobó solicitudes de reparaciones de guerra del reino de Kila y Principado de Watoine para ser presentadas a la República de Lauria. Mientras tanto, el Imperio Mito solo pidió 2 áreas pequeñas, cada una con una superficie de 100 kilómetros cuadrados, que se utilizaron para construir bases militares y ciudades de apoyo. Mito Empire brindará asistencia en forma de desarrollo de infraestructura a la República de Lauria, de modo que el nivel de vida comunitaria sea aproximadamente el mismo que en el Principado de Watoine y el reino de Kila. La República de Lauria no puede tener un ejército de más de 50.000 personas. Habrá barcos a vapor construidos por el Imperio Mito, pero con una tecnología más baja en comparación con el reino de Kila y el Principado de Watoine. Los antiguos barcos de guerra del reino de Lauria se venderán a otros países para aumentar la tesorería del país. El reino de Kila y el Principado de Watoine solicitaron la incorporación de nuevos buques de guerra clase Cosmos y cazas F-1 utilizados para proteger la región de Rhodinius. El Imperio Mito acordó vender las nuevas naves de la clase Cosmos y el nuevo tipo de naves de guerra. Los nuevos buques de guerra son el crucero ligero clase Universe y el portaaviones ligero clase Strong. Los nuevos barcos de la clase Cosmos estarán equipados con motores de combustible líquido para aumentar el kilometraje. Se estima que la distancia recorrida por el uso de una máquina de vapor aumenta a 2000 nm. Los barcos de la clase Cosmos que hayan sido propiedad serán modificados para que tengan las mismas especificaciones. El Principado de Watoine comprará 6 nuevos barcos de clase Cosmos, mientras que el reino de Kila solo comprará 4. El Principado de Watoine y el reino de Kila comprarán 2 barcos de clase Universe y 2 portaaviones de clase Strong. El Imperio Mito participará en una misión diplomática que llevarán a cabo tanto el Principado de Watoine como el reino de Kila utilizando la nave clase Cosmos del Principado de Watoine hacia el Imperio Palpadia. Los nuevos barcos que serán adquiridos por el Principado de Watoine y el reino de Kila tienen las siguientes especificaciones. Crucero ligero clase Universe, inspirado en el crucero clase Arathusa. Desplazamiento, 3.500 toneladas eslora, 125 m de eslora. Motor, diésel, 3x10.000 SHP 3 ejes. Velocidad, 29 nudos. Alcance, 5.000 nm. Armamento, 3 cañones de 150 mm de 2x2 en montaje de cañón 2 delanteros, 1 superfire, 1 en popa, 6x1 105 mm, cañón antiaéreo 4x4 de 20 mm, cañón A de 8x2 de 12,7 mm,
carga de profundidad de 50 kg X-20 electrónica, radar, sonar, ASDIC, radio, Manacom tecnología electrónica, transistor. Portaaviones ligero clase fuerte, inspirado en el portaaviones escolta clase Casablanca, desplazamiento, 10.000 toneladas eslora, 163 m. Motor, diésel 3X 10.000 SHP 3 ejes. Velocidad, 24 nudos. Alcance, 8.000 nm. Armamento, cañón A6X 420 mm, cañón A10X 212,7 mm. Caza, 27. Electrónica, radar, sonar, ASDIC, radio, etc. Con estos acuerdos se cerró la reunión de alto nivel en el Principado de Uatoine. Planet Trante, Ciudad de Nueva York. Centro de Investigación E35T2, Centro de Investigación de Piedra Mágica. Se llevó a cabo una importante actualización del sistema informático E35T2 del Centro de Investigación en el transcurso de 2 semanas. La capacidad del sistema informático de la instalación se multiplicó por más de 1000 con la adición de 2 grandes ordenadores que funcionaban de forma redundante. Incluso requirió la construcción de un edificio adicional utilizando un edificio modular para albergar el sistema informático. Además, se añaden muchos otros ordenadores de gran potencia, que posteriormente se utilizarán para analizar los resultados obtenidos. Todos los preparativos se habían completado en este punto, y muchos investigadores de alto calibre, incluido el director del Instituto de Ciencias MITO, el Dr. Annen, estaban presentes en la sala de control principal del gran sistema informático. Cuando es necesario, los expertos en computación monitorean desde sus consolas. Se espera que con este aumento en la capacidad, se pueda conocer un comando simple para descubrir los contenidos del sistema de procesamiento central de la piedra mágica original. Después de eso, los archivos importantes serán copiados e investigados por su utilidad. Como medida de seguridad, muchas instalaciones que cuentan con computadoras de alta potencia en el planeta Trante están conectadas a través de una red para poder participar en el almacenamiento de datos de los contenidos de este sistema de procesamiento central. La tensión comenzó a mostrarse cuando la computadora comenzó a conectarse a la piedra mágica. Momentos después, un operador de computadora declaró que se había hecho la conexión con la piedra mágica original. Actualmente, se está realizando una conexión a través de un puerto abierto al sistema de procesamiento central de la piedra mágica original del planeta Trante. Cuando la conexión fue exitosa, el Dr. Annen ordenó la ejecución del comando para recuperar la lista de archivos contenidos en el sistema de procesamiento central. La piedra mágica que se usó como interfaz comenzó a brillar intensamente y una gran cantidad de datos comenzaron a fluir hacia el sistema informático sin parar. El Dr. Annen felicitó a todos los investigadores existentes. Después de eso, los investigadores se ocuparon de examinar los datos existentes usando una computadora diferente a la que se usó para almacenar los datos de la piedra mágica original. Comienza la investigación sobre el uso de piedras mágicas reales. Parte 4 Capítulo 12. Yakarta, Isla Terminus, Ilichia. La sala de reuniones de los líderes del Imperio Mito. Se llevó a cabo una reunión para discutir el final de la guerra con el Reino de Lauria y el comienzo de un nuevo capítulo de desarrollo diplomático en Ilichia. También se habló de los avances de varios sectores. A la reunión asistieron todos los líderes de Mito, a saber: Almirante Aedat Iskir, comandante de la Flota Nacional. Almirante Druna Arkena, comandante de la Primera Flota de Defensa. Almirante Noona Arkena, comandante de la Segunda Flota de Defensa. Almirante Iraisil, comandante de la Tercera Flota de Defensa. Almirante Erna Trena, comandante de la Cuarta Flota de Defensa. Almirante Sivaluski, comandante de la Quinta Flota de Defensa. Almirante Grogot Krumpel, comandante de la Sexta Flota de Defensa. Almirante Hantripta, comandante de la Octava Flota de Defensa. Almirante Krumbel Kaseev, comandante de la Primera Flota de Exploración. Almirante Askotimlo, comandante de la Segunda Flota de Exploración. Comandante Derik Galsgov, comandante de la Flota Privada. General Kamedia Ispur, líder del Primer Ejército. General Dani Treeva, líder del Segundo Ejército. General Famla Adil, líder de Fuerzas Especiales e Inteligencia Mito. General Armeida Krakow. Jefe del Sistema de Seguridad, Secretario Jefe Arkevgius. Secretario Herman Krusdiv.
Secretario Germán Armit. Anendruma, directora del Instituto de Ciencias Mito. Kandar Jina, líder de la industria Mito. Directora Traci Kimla, directora del Cuerpo Diplomático de Mito. Reunión presidida por Moftrebat. Felicitaciones por terminar la guerra en Rodinius tan rápido que las bajas civiles no fueron muchas. Moftrebat le dijo al almirante Ira después de abrir la reunión. Gracias. Sin embargo, además de los resultados de la guerra, recibimos información que necesitaba más investigación, a saber, el tema del Imperio Revernal, un imperio basado en la magia que está muy avanzado para que pueda dominar todo Ilichia. Según varias fuentes, el Imperio Revernal solo podía ser derrotado por la intervención de Dios, pero eran capaces de realizar magia a gran escala para que todo el Imperio Revernal pudiera ser transportado a través de la dimensión del tiempo. Lo que está esperando actualmente es la reaparición del Imperio Revernal. Respondió el almirante Ira. Esto es algo que debe investigarse, porque dominar las dimensiones del tiempo y el transporte a gran escala implicará principios científicos que ni siquiera el Imperio Galáctico ha dominado aún. Esto es muy preocupante porque existe la posibilidad de que tengamos que enfrentarnos el Imperio Revernal y perderemos en tecnología. Por lo tanto, pido que todos investiguen esto. Además, hay otro grupo llamado Dios que es probablemente un grupo que tiene una tecnología más alta que el Imperio Revernal. Tal vez tenga algo que ver con la creación de los planetas artificiales de clase M que hemos visto hasta ahora. Moftrebat respondió. Discutamos otras cosas que deberían discutirse en este momento. Trebat continuó. Después de eso, la reunión comenzó a discutir varias cosas que debían discutirse con respecto a la tecnología, los resultados de la guerra y el progreso de la exploración en el espacio exterior. Los resultados de la reunión se dividen en varias secciones de acuerdo con los temas tratados. Discusión de la conclusión de la guerra contra el Reino de Lauria. La transición del Reino de Lauria a la República de Lauria se está produciendo lo antes posible. Se elegirán candidatos presidenciales que estén ideológicamente cerca del Imperio Mito. Tan pronto como el gobierno provisional de la República de Lauria entregue territorio al Imperio Mito, la construcción de una base militar comenzará de inmediato. También se construirán ciudades de apoyo. Se espera que no más de 250.000 personas sean ubicadas en los dos lugares que brindará la República de Lauria. Moftrebat otorgó al Principado de Uatoine y al Reino de Kila las solicitudes de armamento y municiones adicionales y de reemplazo utilizadas durante la guerra. Se espera que dentro de 1 a 2 meses, todos los pedidos puedan cumplirse y enviarse. Se mejorará la transferencia de tecnología con el Principado de Uatoine y el Reino de Kila para que ambos países puedan comprender la tecnología detrás del equipo provisto por Mito Empire. Mientras tanto, la República de Lauria limitará temporalmente la transferencia de tecnología, dando o vendiendo bienes sin explicar la tecnología detrás de ellos. Próximamente se reanudarán las misiones diplomáticas a otros países. En 2 días, el barco del Principado de Uatoine partirá hacia el Imperio Palpadia en una misión diplomática conjunta. Se desplegarán destructores para llevar diplomáticos al Reino de Fen, Gaharateasi, Reino de Sios, Reino de Oulta-Arasimu. Después de eso, se llevará a cabo la tercera fase de la misión diplomática, que incluye una misión diplomática al Sacro Imperio Milicial. Discusión sobre la exploración espacial. Se completó el mapeo del área de 300 años luz del sistema Ilichia y continuará hasta los 500 años luz. En un área a 300 años luz de Ilichia, las naves estelares pueden participar libremente en saltos hiperespaciales. Sin embargo, se necesita una mayor exploración de cada sistema estelar existente para mapear más a fondo cada planeta y planetoide existente. Esto es necesario para ver si hay algún remanente de civilización que pueda explicar las anomalías que existen y la posibilidad de que haya otras civilizaciones que no vivan en un planeta clase M. Hay un total de 6 planetas grandes de clase M, incluido el planeta Trante, alrededor de la pequeña línea hiperespacial. Los 6 planetas se llamaron Trante, Aurora, Helican, Solaria, Anacreon y Loris. Solaria es el planeta de clase M más grande jamás descubierto con un diámetro de 72.312 kilómetros. Solaria también tiene 3 grandes satélites, 2 de ellos con un entorno de clase M con diámetros de 11.341 kilómetros y 12.651 kilómetros. Los satélites se llamaron Risa y Taalous. Risa es un planeta paradisíaco que tiene una flora y fauna aproximadamente un 75% similar a la Tierra según la observación visible de Moftrebat,
Moftrebat no tiene suficiente conocimiento biológico sobre la flora y la fauna de la Tierra. Actualmente, solo Trante tiene una amplia gama de infraestructura, incluidas 8 ciudades importantes: Nueva York, Baltimore, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Houston, Boston y la capital, Washington, con una población total de cerca de 5 millones de personas. Moftrebat da los nombres de todas las ciudades. Moftrebat ordenó la colonización de otros 5 planetas de clase M. Se espera que en un año, alrededor de 30 millones de personas puedan ser transferidas a esos 6 planetas de clase M. En todos esos planetas de clase M hay depósitos de piedras mágicas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Esta es una señal de que los planetas de clase M son planetas artificiales, no planetas formados naturalmente. Además, también se encontró una gran vía hiperespacial activa, con un extremo llegando al centro de la galaxia y el otro llegando a una de las galaxias más pequeñas que orbitan la galaxia donde se encuentra Ilichia. El carril hiperespacial dio vueltas hasta que alcanzó casi un tercio de la galaxia. El primer pequeño hiperespacio encontrado fue como si fuera una rama del gran hiperespacio. Se estima que hay muchos planetas artificiales de clase M en las cercanías de la gran vía hiperespacial. También hay muchos carriles hiperespaciales, que son ramas del hiperespacio más grande. El carril del hiperespacio también tiene una naturaleza extraña. La velocidad en él es muy alta, por lo que aunque el carril hiperespacial es muy largo, el tiempo para viajar de un extremo a otro es muy rápido. Los intentos de encontrar planetas de clase M no artificiales aún no han dado sus frutos. Sin embargo, debido a que hay muchos planetas en la zona de ricitos de oro, aún lleva mucho tiempo hacer un escaneo detallado. Resultados de la investigación de la piedra mágica. La investigación sobre el programa Magicstone original muestra que hay muchos archivos en el sistema de procesamiento central. Hay muchos más archivos de datos que archivos ejecutables. Actualmente, todos los investigadores y computadoras están investigando el contenido de los archivos de datos y programas en el archivo ejecutable. La selección de archivos es aleatoria. Aunque los archivos de datos son mucho más pequeños que la mayoría de los archivos ejecutables, aún lleva tiempo de codificar su contenido. Parece que el contenido de algunos archivos de datos que se han leído contienen pares de datos para algo que aún no se comprende. La investigación sobre las propiedades de las piedras mágicas muestra que cuanto más pura es una piedra mágica, más fuerte es su capacidad para reorganizarse en el nivel cuántico de un objeto. Esto parece estar relacionado con la capacidad de convertir un objeto en otro objeto, por ejemplo, la magia que convierte un objeto en piedra. Al usar una piedra mágica sintética con 100% de pureza, se descubrió que la piedra mágica podía duplicar la estructura de un objeto a otro usando un programa mágico similar a la magia de convertir objetos en piedra o generar agua del aire. La aplicación de las propiedades cambiantes de estos materiales abre oportunidades para la fabricación de cristales KIB de alta pureza que pueden usarse para hacer superláseres con un rendimiento muy alto. Esto se ve reforzado por la capacidad de almacenamiento de energía de la piedra mágica, lo que hace que la eficiencia del cristal KIB sea mucho mayor cuando el cristal KIB se combina con una piedra mágica. Se estima que las armas superláser se pueden miniaturizar más de 1/1000 veces y aumentar la eficiencia de conversión de energía a casi un 97%, incluso más del 100% si la cantidad de energía calculada no proviene de fuentes de energía ordinarias, sino de fuentes de energía circundantes en la forma de mana o la fuerza. De esta manera, el cristal KIB se puede fabricar fácilmente a partir de cristales de sílice ordinarios. Próximamente se realizará la fabricación de armas de montura espinal utilizando cristal KIB sintético que reemplazará a la montura espinal estándar. Se estima que su potencia aumentará unas 500 veces con un tamaño más pequeño, de forma que se pueda integrar en la propia arma un reactor del mismo tamaño que uno convencional. Pero debido a que las naves estelares existentes solo pueden generar cierta cantidad de energía, la potencia de fuego final de la montura espinal fue solo 10 veces mayor que la versión estándar. El primer disparo, sin embargo, se aumentó a 15 veces el de la versión estándar mediante el uso de condensadores. Para aprovechar el poder de la nueva arma superláser, se diseñará una nueva nave estelar que puede transportar un gran superláser de montaje espinal que tiene un rendimiento de estrella cercana a la muerte. El nuevo diseño de la nave espacial hace que se cambie el antiguo diseño de la nave espacial que puede llevar grandes monturas espinals. La nave espacial será bastante grande, estimada en aproximadamente el tamaño de un destructor estelar. Debido al enorme poder de combate, la nave estelar se incluirá en una nueva clase,
a saber, la clase Fortaleza. Con estas conclusiones, se cerró la reunión de liderazgo del Imperio Mito. 2 días después. Principado de Uatoine, puerto de Meyark. Principado del barco de Uatoine, Solus. El destructor Solus es una nave de clase Cosmos que no ha sido mejorada. Actualmente, el barco está listo para partir hacia Palpadia. Debido a que el kilometraje utiliza energía de vapor limitada, el viaje se realizará utilizando energía eólica o usando una vela. Sin embargo, se utilizará un generador diésel y un generador de estela para generar energía eléctrica durante todo el viaje. Los barcos de la clase Cosmos están equipados con 2 generadores principales de 500 kilovatios alimentados por motores de vapor existentes y 2 generadores diésel de respaldo de 10 kilovatios que se utilizarán durante el viaje. También hay un generador de estela de 4 kilovatios y un sistema de batería de 30 kWh. También hay un sistema de calefacción y aire acondicionado que utiliza combustible diésel. El embajador Gravit es el embajador asignado a Palpadia con el embajador del Principado de Uatoine. El equipo de embajadores de Gravit solo consta de 4 personas, mientras que el equipo de embajadores del Principado de Uatoine es mucho más grande, con 10 personas. El embajador Gravit estaba muy feliz de poder abordar el barco Solus. No podía imaginar tener que usar el antiguo velero que una vez perteneció al Principado de Uatoine, tan diferente en nivel de comodidad. Sin embargo, el viaje a Palpadia lleva mucho más tiempo que cuando se utiliza la propia nave de Mito. El embajador Gravit ha hablado con el embajador del Principado de Uatoine sobre la misión diplomática en Palpadia. Según el embajador del Principado de Uatoine, existen 3 oficinas de asuntos diplomáticos en Palpadia según el número de zonas del nivel tecnológico de un país. El Principado de Uatoine fue considerado el país de menor tecnología, ya que se encontraba en la 3ª zona. Del mismo modo, con el Imperio Mito. Por lo tanto, más tarde en Palpadia, se suponía que tanto el Principado de Uatoine como el Imperio Mito acudirían a la 3ª oficina de asuntos exteriores. Sin embargo, el embajador de Gravit quería visitar el primer asuntos exteriores porque sentía que el Imperio Mito estaba mucho más avanzado que el Imperio Palpadian. El embajador Gravit tiene órdenes de abrir únicamente relaciones diplomáticas. Esto se debe a que hay indicios de la participación del Imperio Palpadia con el Reino de Lauria en la guerra contra Rodinius. Si el Imperio Palpadia quería comerciar, entonces solo se permitía comerciar con bienes cotidianos, como jabón, textiles, etc. También se ordenó al embajador Gravit que observara la actitud del Imperio Palpadia hacia otros países. En ese momento, Solus comenzó a levantar su ancla y maniobró con hélices de proa y popa para poder salir del puerto usando vapor para conseguir buenos vientos y luego usando vela para llegar al puerto cerca de Stirant, la capital del Imperio Palpadia. El embajador Gravit dijo en voz baja: "Aquí vamos. Imperio Mito, Isla Terminus, Yogyakarta. Puerto de Adicarto. Sala de conferencias del Centro de Comando Militar. Actualmente, el almirante Ira y el director Traci han enviado un equipo diplomático que partirá hacia el reino de Fen, Gaharatearsi, el reino de Sios, el reino de Oulta Arasimu. Los objetivos de Kingdom of Fen y Gaharatearsi solo requieren un equipo diplomático porque están ubicados muy juntos. Los 4 equipos diplomáticos partirán utilizando un destructor de clase Mardut para cada equipo. En su directiva, el almirante Ira destacó la importancia de esta misión diplomática para obtener diversa información sobre Ilichia. Debido a que la observación de la sonda Droid demuestra que muchos países proponen la diplomacia de las cañoneras, el almirante Ira permitió el uso de la fuerza de la nave destructora para llevar a cabo la diplomacia de las cañoneras si fuera necesario. Las copias de seguridad en forma de poder de combate de las naves estelares en órbita están listas para ayudar si es necesario, incluidas varias tropas que se han preparado. Pero los datos del droide sonda muestran que el destructor clase Mardut es difícil de vencer en batallas 1 a 1 con cualquier fuerza en Ilichia. Además, tanto el almirante Ira como el director Traci recordaron a los equipos diplomáticos que inviten a los equipos diplomáticos de los países visitados a visitar Mito Empire. Esto se hizo para ejercer presión psicológica sobre el país a través de demostraciones de tecnología para que la posición del Imperio Mito en la escena diplomática en Ilichia pudiera mejorar. Además, el director Traci le recordó específicamente al equipo diplomático que se dirigía a Mu para buscar más información y abrir rutas comerciales con Mu. Esto se debe a que el nivel tecnológico de Mu es más alto que el de cualquier otro país, a excepción de unos pocos países.
Moftrebat permitió el comercio de tecnología más alta que en el continente Rodenius. Se espera que la tecnología de chips de clase SSI, Small Scale Integration, pueda brindar más incentivos para el intercambio de información entre los dos países. Además, se espera que MU pueda proporcionar información detallada sobre otros países en Ilichia. Una de las preocupaciones es la información sobre HME, que es el objetivo de la tercera ola de misiones diplomáticas. Por otro lado, se espera que se obtenga información sobre varios países cerrados, como el Imperio Annonrial e información sobre los rumores del Imperio Ravernal, que es muy temido por muchos países. Después de realizar la ceremonia de partida, los 4 destructores salieron lentamente del puerto y aceleraron su velocidad para alcanzar la velocidad de crucero. Luego de llegar a alta mar, los 4 barcos comenzaron a activar su ripalse, y rápidamente los 4 barcos salieron del agua y volaron a una altura de 25 m hacia su respectivo destino a una velocidad de 100 km por hora. Santo Imperio Mirisial, Puerto de Cartalpas. Cierta barra. El Sacro Imperio Mirisial, HME, era conocido como el país más poderoso de Ilichia. HME es bien conocido por sus capacidades tecnológicas mágicas, además de su destreza militar. Simplemente caminando por las calles de cada ciudad en HME, uno podía ver el alto nivel de tecnología mágica al observar el uso de farolas mágicas y varias otras tecnologías. La ciudad portuaria de Cartalpas era uno de los centros comerciales de HME, donde los comerciantes de todo Ilichia se reunían e intercambiaban información de los países que visitaban. Por lo tanto, Port Town Cartalpas es también un lugar de reunión para espías de varios países. En un bar de bajo nivel cerca del muelle del puerto, los comerciantes borrachos intercambiaban chismes e información. Un gordo de barba blanca empezó a cotillear con sus amigos. ¿Alguien ha oído hablar de la guerra del reino de Lauria con el principado de Uatoine y el reino de Kila? Pregúntale a esa persona. Oh, ese reino bárbaro con superpoderes en el este. Que yo sepa, están luchando para eliminar a la población no humana en el principado de Uatoine y el reino de Kila. Responde a alguien. Qué pérdida de tiempo, al igual que bárbaro. Dijo otro amigo. Cuando pelearon, yo estaba en Hinark, la capital del reino de Lauria. Fueron ayudados por un nuevo reino con el que no estaba familiarizado, el Imperio Mito. Como resultado, pueden derrotar fácilmente al reino de Lauria. En menos de una semana. Cuando comencé a navegar, había grandes barcos que se dirigían hacia Hinark. Los barcos no usan velas. Dijo una persona delgada. Escuché el día anterior que la flota de 4.000 barcos del reino de Lauria fue derrotada solo con esos barcos. Conté solo 19 acorazados, 2 de los cuales parecen ser portaaviones. Un barco más es muy grande, parece un acorazado. Él continuó. Oh, qué tontería. Ningún país bárbaro es capaz de hacer acorazados. Solo las superpotencias de Mu y HME pueden hacer acorazados, dijo alguien en la mesa de al lado que escuchaba la conversación. No miento. El barco era enorme, con cañones enormes. Nunca he visto un país bárbaro capaz de hacer cañones de ese tamaño. Dijo el hombre flaco. De todos modos, nadie puede vencer a los barcos del HME cuando se trata de la guerra. Entonces, por muy bueno que sea ese país, HME definitivamente puede vencerlo si el país quiere hacer cosas. Dijo alguien más. Esta declaración fue seguida por un asentimiento de aprobación de la mayoría de las personas que escucharon la conversación. Los comerciantes borrachos continuaron su conversación. Pero en un rincón, alguien escucha en silencio la conversación y toma notas de lo que escucha.